buenas noches, estimados hermanos. Una vez más retornamos con este espacio Simposios Culturales con Sabino Chávez, un espacio para intercambiar una TAPI de conocimientos, donde el investigador expone sus trabajos de investigación, asimismo también los que son promotores culturales que difunden la cultura, el saber y conocimiento ancestral de nuestros pueblos originarios a otras latitudes. Este espacio, gracias al apoyo de Voz TV, asimismo también Canal 7, señal satelital a nivel Bolivia, también en otros países nos miran. Vamos a hablar hoy con un hermano que es parte de las prácticas culturales que a veces vivimos en nuestras comunidades. El hermano es un Gila del Ayllu Taipi, de antiguo territorio Italaque, aquel territorio que después de la fundación de Italaque, 1596, ha prestado servicios culturales también a este pueblo en temas de festividades de Corpus Christi, festividad de Carmen, festividad de San Francisco. Y hoy en día la región es muy conocida entre los 4 ayllus, que son los Collanas, los Cupis, los Taipis y los Uilcas, por su música, que es el sicuri. Pero no vamos a hablar hoy sobre eso, sino vamos a hablar sobre las actividades culturales que hace el hermano Víctor Calamani, más conocido en las redes sociales como Vicuña, o Vicuña, más o menos así le conocen en las redes sociales. Él ha estado llevando la cultura de los aymaras a otras fronteras, ¿no? A otros países. Ha estado entre ellos Venezuela, ha estado Perú, intercambiando experiencias con hermanos de otros continentes también. Pero bueno, yo qué más puedo decir, el mejor en persona que nos cuente el hermano Víctor. Hermano Víctor, muy buenas noches y pues bienvenido a este programa. Buenas noches, Gilata, Tata Sabino, mucho gusto y un encanto y un honor ante el pueblo que nos ve, ante todas las naciones que nos aprecian. Y gracias, hermano, por este canal Voz TV. Me siento abrazado y me alegra que haya en estos tiempos que los medios visuales, audiovisuales, tengan esa convicción de mostrar su cultura, ¿no? Cosa que en los siglos pasados no había muchos canales, ni tampoco radios, ¿no? Pero hoy en día ya se ve, ¿no? Hasta ya hay pues medios, hasta en nuestras manos ya está, ¿no? Hasta en celular ya está la comunicación. Antes nomás se sufría, dicen, ¿no? Los abuelos, entonces. Así es como dices, hermano, yo soy de provincia Camacho. Kaisa provincia Camacho, Xata. Nacimiento Yuribe Jaja, Taipe Hankauma Ayllu. Zona Machaca Marca, Ayllu Kamatano. Watja Achila Nagasaj Ukanaja Untapachao. Despinsana Chachilawicha y Taracarco Chachilawicha, el Hachalaurani, Scalaurani, el Takawa Apachita. Watha Yajepanagasa Paragitono Kaukatatasa, mayor referencia en Yachurapuntua, o el Pacayotua, ¿no? O el Pacayo, o si nos Javanani, o también a veces Chasquipata. Y me dicen, Chasquipata, estás mamando, me saben decir, ¿no? Entonces, no, pues tú sabes que existe ese pueblo, no es mentira eso. Entonces, a veces no me creen, ¿no? Por la forma como ando vestido, entonces, verdaderamente eres Chasquipata, así se creo, ¿no? Y también, pues, a la vez, Hualpacayo, ¿no? Porque el camino tiene esa forma de pie, pata de gallina, ¿no? Entonces, así, hermano, entonces hay mucho que contar, hay mucho que hablar, pero a veces no
no se puede, a veces espero que me comprendan, que nos comprendan. Ojalá estanipjata hilatanaka kulganaka. Taqay nairaqatan arumta purt'añani kaisa provincia Camacho. Acá ni a 20 provincias satachajay, acá qolla suyo, Cachoqaya Pomarcana, suyo Nacapa, como aquí a nivel Bolivia, como aquí a nivel Ainach Aibiala, Taipi Aibiala, Alay Aibiala, Kaisa Chamak Toqinkirinaka, Himalaya, Sapjarki Upanagaja, Hiwas Toqinja, Alwalaya, Sasa. Angkah markat baca intanerinaka, no, kaisa kamaros awir arum araginyani kaisa kairos, nación ancestral kairos, supanagaha, iwasiam akwil asinyate para kita no. Kau kangkir ko kairo naga. Kaisa Perua markan kiwa. Ah, ya. Puno Cusco markan kapheu, upanaga. Upanagambe akat humata tupandap khano gat upanaga alim punchay way qisito alim punchay panaycha sonqollay urphillay sasa khare alu khamus kasasarong akul asinyana tatasabino Alikyo. Ukasukachi gotha yakha centro cultural supanagarroja kitinagate khata qeunt anipkista managa harum tata phraktawa khilatanaga kulganaka Sanyani Centro Pluricultural Samka Ukaha Tamaja Ukamaraki Centro Cultural en Medicina Ancestral Pacailla Upanagasarum Tataraki Ukamaraki Qoyan Ajay Cuántico Pacha Qoyan Ajay Uta Upanaga Arum Tataraki Hayamara Ukamaraki Yakaja Bersanyani Kaisatama Centro de Medicina Ancestral Telúrico Airakonkan Upanagasarum Tataraki Kapos ko konkan hilanaga. Ha? Kau kapos ko konkan hilanaga. Upanagaja Nairaja Pacha Kankio Dirección Apagno Maya Villa Ingenio Facultad de Petroquímica Oxato Kankiwa está dirigido por el Tata Genaro Mamani Sumi. Ya, mayaja casi aeropuerto toqingarakio, Airakonkan 2, managa visit apasmo, Centro Templo Cósmico Telúrico Airakonkan 2 se llama, está al mando de la Culiaca Uñaymarca Mamán, ya. Y también pues a otros centros de medicina también como Jacaque y otros que estamos por ahí, ¿no? Entonces, también a los centros culturales que fortalecen que la música, la danza, la cultura, ¿no? Como el grupo Sartañani de Oruro, el grupo Sumahayumpi, a los hermanos Urpilas, como ¿no ve? Como el Culiaca Aruma y el Culiaca Jupaquino de Argentina es él, ¿no? Entonces, se había juntado con una Urpila de Bolivia, pues. Ya. Y a los hermanos también, pues, otros aymaras licachiris también, ¿no? Que fortalecen también aymara, lengua ancestral, lo que es aymara, ¿no? El licachiri, así muchos, ¿no? Entonces, a manera de presentar, eso sería, mi nombre es, como tú dices, Wari Vicuña Calamani, y también me conocen como Príncipe Collasullano, y en este momento estamos dispuestos a responder cualquier pregunta, hermano. Bien, hermano. Mira, el hermano Víctor ha hecho un saludo a todos los hermanos, ¿no? Con los que ha interactuado, su caminar cultural, porque hay que hacer un tejido cultural, no solamente vistiéndose, no solamente, qué sé yo, participando en la comunidad, sino hay que hacer un intercambio cultural en los espacios donde hace la sanación espiritual, por ejemplo, como también los espacios donde hacen los aptapis culturales, donde en otros territorios se llaman de otra forma también, ¿no? Pero hermano Víctor es uno de los hermanos gilas que ha caminado bastante en este saber cultural. Obviamente que esto es a título gratuito, porque nadie gana plata de esto, hay que ser claros también en eso, porque no es lucrativo, no es que por llevar la cultura ya te vuelves millonario, peor
las autoridades políticas no fomentan este tipo de actividades, no les interesa hacer estas actividades porque para muchos pareciera que es como pérdida de tiempo, pero para quien vive realmente la cultura, esto fortalece el ajayu, esto construye la chama, ¿no? El sapi desde las comunidades. Sapi no en sentido del árbol, sino sapi en sentido de la raíz de la cultura, de la persona, de la música, etc. Hermano Víctor, para que los hermanos conozcan, ¿a qué lugares has visitado en otros países y qué actividades se han realizado en esos lugares? Porque has estado a través de tus redes sociales, también hemos visto, por ejemplo, una de ellas que me recuerdo, estabas en Perú, en Venezuela. ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo tú llevas este saber ancestral de los Coyanjacas a estos lugares? Bueno, hermano, esa es bonita travesía, bonita experiencia, más que bonito también una experiencia de la vida que sea para nuestras generaciones que nos siguen, ¿no? Antes de entrar en este campo, por ejemplo, yo estoy como tal vestido, es como príncipe collasuyano, así yo me siento, ukamatnayak, ¿no? Como tal vez wari también, wari haq, ¿ya? Y muchos a veces me dicen, paisum. Muchos me dicen vicuña cuando le digo vicuña, ¿qué cosa? ¿Acaso eres animal? Así me dicen, pues, ¿no? Entonces, y a veces, pues, a veces yo pregunto, ¿no? Sí, soy wari, soy vicuña. Y por lo que me llamo vicuña o wari, ¿no merezco respeto? Eso no me hacía falta, pues, ¿no? Es que es un nombre animal. Entonces, ¿tú no respetas al animal? Yo le pregunto. Porque para nosotros, los Coyanjacas, la vida es sagrada. Por más insignificante que sea, se respeta. Así es. Pero la mente eurocentrista, la mente antropocentrista, han venido pues que solamente el ser humano de dos patas merece, como si mereciera vivir, como si el humano, Homo sapiens, como dicen, ¿no? Merece vivir, merece respeto, que esas plantas, que esos animalitos no significarían, así ellos piensan. Pero para nosotros no es así, la concepción de la vida, ¿no? Entonces, tampoco es que yo me puse ese nombre, ¿no? Vicuña, a manera de conocerme, ¿no? A mí, como me dicen, Yancasote decían, pues, antes, ¿no? Ya. Yancasote, es como apodos, ¿no? Entonces, mis compañeros me habían puesto vicuña. Ya. Y no solo una vez, solo en 3 oportunidades ya me pusieron vicuña. Cuando eras... Sí, cuando era casi pasando la juventud, te cuento. Ahorita ya estoy por edad de 35. Y imagínate, en esos 15 años, mira, me pasó eso, de 20 a 35, me pasaron 15 años. La primera vez que me pusieron no me lo creí, me ofendí, hermano. Así muchos deben ofenderse igual, ¿no? La segunda igual. La tercera ya opté ese nombre como genuino nombre. ¿No? Entonces, wari significa, puede ser un camélido ancestral nativo tan originario de los Andes, hermano. Así es. Ese es wari. Pero hay otra wari que es civilización ancestral. También. Que es mucho antes de los aymaras incluso. Contemporáneos con Tiwanaku. Sí, ¿no? Entonces, esos waris hoy en día vivirán, pueden decir, ¿no? Sí, pues vivimos, hermanos. Yo les digo que vivimos. Los aymaras vivimos. Muchos dicen, ay, aymara ya no vive, ya no existe.
todos ya somos mestizos, todos ya somos bolivianos, dicen, ¿no? Entonces yo digo, no. Ahí, hermano Víctor, yo quisiera complementarte algo que es muy importante. Hay mucha gente que hoy en día se cree mestizo. Sí. Yo he estado revisando documentos, archivos del periodo colonial, por ejemplo, en los primeros años. Se decía que el español que llega de España y el hijo de los españoles que nace en Bolivia consideraban simbólicamente a ellos como los caballos. Y los indios, como llamaban, eran campesinos que estaban en las comunidades que solo servían, según ellos, para la esclavitud, para fuerza de trabajo bruta, eran los asnos. El cruce entre el caballo y el asno era la mula. Entonces, a los mestizos en su momento, en los inicios de la colonia, se le conocía como los mulas. Y hoy en día yo les pregunto, y a veces así de manera despectiva, ¿no? ¿Eres mestizo? Le digo, sí, yo soy mestizo. ¿Y aceptarías que te digan que eres mula? Le digo, no, un rato, ¿cómo me vas a ofender? No, es que la historia así estaba en su momento. A los españoles le decían a los criollos de esos tiempos, caballos, repito, a los campesinos les decían a los indios, como llamaban ellos, los asnos. El cruce entre el caballo y los asnos eran las mulas. Entonces eso simplemente hermano, para aumentar, para que aquellos que se creen que son mestizos, se pregunten hoy en día, ¿aceptarían que son mulas? No creo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando con hermano Víctor sobre las actividades que ha realizado en Venezuela, Perú y otros países, hermano, para que los hermanos conozcan también. Allá, hermano, continuando, ¿no? Esto aclaro porque lugares que he visitado siempre me dicen, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? No, entonces, si no te conoces, no vas a poder responder, pues, ¿no? Uh-huh. Porque para estar en el nivel que estoy yo, se necesita sacrificio, hermano. Se necesita identidad, se necesita raíz ancestral. Mucha autoestima. Mucha autoestima, sí. Mucha fortaleza y mucha rudeza. Uh-huh. Mucho amor propio se necesita, porque estos días he recibido macanas discriminativos. Y no había sido yo solo, ¿no? Eso sí, también hay muchos que están en este camino, te cuento, ¿no? Y mira, imagínate, a veces para mí ha sido sorpresa subir a un helicóptero, a un avión. Uh-huh. Muchos dirían, hasta este indio ni conoce helicóptero, mira, no había conocido avión, así dicen, pero imagínate, es vida real de los nativos. Uh-huh. Yo cuando subí al avión, un poco lagrimeé, ¿no? Porque no es fácil subir ahí, uh-huh. Porque subir ahí es plata, en primer lugar. Y yo, imagínate que yo me lo gané méritos para estar en esos lugares. Porque has tenido que ir en avión a Venezuela, ¿no? Sí, porque muchos han pensado que el gobierno me lo ha pagado, que alguien me lo ha pagado, que yo me lo he quedado con una derecha, no sé, cosas que pensarían. Uh-huh. O tal vez muchos están pensando que estoy blanqueando. Cosas se imaginan, porque es imposible, pues, para un nativo, para un campesino, pastor de oveja o pastor de llamitas. Uh-huh. Porque yo era eso. Uh-huh. Y a mí me dicen pastor de vicuñas, yo no, con honor yo acepto. Parguahuate, vicuñahuate, el alpacho, ¿no? Uh-huh. Y esos animales son sagrados, son genuinos, ¿no? Piensan que son insultos, pero eso no es insulto, ¿no? Entonces, con esa identidad yo siempre muestro a los países vecinos. Por ejemplo, en una ocasión fui a Cusco. Ya.
no hubiese salido de este confort, ¿no? Porque yo estaba viviendo en un cubo imaginario. Ya. Muchos vivimos así. No queremos salir de esa confort, ¿no? De esa comodidad a veces. No queremos sufrir, ¿no? O a veces la comodidad es lo que la incomodidad nos aborrece. Y muchos no se atreven. Miedo, la incomodidad, por ejemplo, cuando yo viaje, ya no estás como en tu casa, ¿no? Sí. Sueños, comida ya no hay, días que he ayunado, días que he pasado de sed. Tal vez por eso estaré flaquito también, ¿no? Por mi estructura también física, me identifica con vicuña también, porque vicuñas no son pues gorditos, son... ¿Qué actividades han hecho en Cusco? En Cusco he visto, por ejemplo, allá pensé que no había pues gente nativo. Hay gente nativo, quechua. Ellos hablan quechua, ¿no? Y allá también tienen diferentes danzas nativas también. Yo pensé que de chiquito en nuestro Ayllutaypi bailan como por ejemplo el cachoeire, sicuri, ¿no ve? Y en Cusco también hay cachoeire, sicuri, pero en otra forma. Sí. No es lo mismo, ¿no? Hay variantes, hay diversidad cultural. Cusco es ciudad místico, no solo es de los incas, había sido antes de los incas. Totalmente. Los incas después habían llegado. Yo no sabía eso. Cuando llego a Cusco recién me cuentan justo, no sé qué será, la Pacha me atraerá, me junta con los hermanos, son amantes de la Pacha también, de sabiduría. Y yo también me challo, ¿no? Por favor, achachilas, ahuichas, me tienes que presentar gente sabia. Gente genuino, originario del lugar, no aquellos que se propasan, ¿no? De ser originario, pero Que manifiestan. solamente hacen por tema de publicidad a veces. Sí, a veces, pero bien a la clara también cargan un odio, un resentimiento, egoísmo. Sí. Lanzan, se nota, ¿no? Eso, y el genuino originario no tiene esos. Son puros, genuinos, ¿no? Sí. Entonces, ellos me recibieron, bienvenido hermano Wari, ¿no? Y me dice, ¿de dónde eres? Y yo dije, soy de Collasuyo. ¿Collasuyo? A ver, así no se preguntan, porque yo no digo Bolivia, imagínate. Porque si diría que soy de Bolivia, a veces me dirían, estás disfrazado o me estás haciendo quedar mal. No, entonces, allá le digo, Collasuyo, y ellos me responden que son Chinchasuyo. Y así, ¿no? Allá también hay medicinas igual. Leen coca, hay más de medicina selva también. No me he atrevido a investigar. Llaman medicina herbolaria, ¿no? Sí, herbolaria porque más vegetación, ¿no? Su materia prima es, digamos, de los tallos, flores, raíces. Sí. Eso habían sabido usar. También semillas. Aparte de Cusco, ¿qué lugares más has ido? Porque los hermanos quisieran escucharte a los lugares que has llegado. ¿Qué dicen los hermanos? O sea, ellos cómo viven, cómo intercambian su vida. Una de esas te comento yo, por ejemplo, solamente estaba yo con los pueblos indígenas en Bogotá en 2023 y nosotros la coca, por ejemplo, pisteamos aquí así. Ya. Ellos no pisteaban como nosotros, tenían la coca molido y la coca como cucharita ellos sí, consumían, ¿no? Entonces, mambé, dicen. ¿no? Y es distinto, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, tenían el tabaco molido y decía para dilatar el ajayo, para sensibilizar, decía, de la nariz soplaban con unos tubitos y realmente te sentías
una libertad dentro del cuerpo que, o sea, no sentías ninguna fuerza negativa. Entonces, ¿qué te decían, hermano? ¿Qué te comentaban? O sea, esa experiencia los hermanos quisieran escucharte. A ver, hermano Víctor. Bueno, ese es, a ver, por ejemplo, es campo de la medicina, ¿no? Uh-huh. Eso estamos hablando, campo de la medicina ancestral de la selva. Yo lo denominaría así, ¿no? Porque tampoco es medicina cósmica. Uh-huh. Nosotros aquí le decimos cósmica porque nosotros estamos a una altura de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Y más cuando nos dirigimos a la montaña de Sajama, a la montaña de Mururata, o a la montaña de Illampu, o a la montaña de Cacaque, Huayna Potosí, ¿no? Uh-huh. O al Illimani mismo. Tan alto que ese lugar ya es otra energía, hermano. Por eso nosotros decimos que es medicina cósmica. Yeah. Porque subiendo a esas montañas, dando ceremonia en esos lugares, la gente se cura, la persona se cura, Sí. ¿no? Ahora, en este caso, como es Cusco, no es, claro que tiene sus pisos psicológicos, pero más es como yo lo vería como valles, ¿ya? A lo que he llegado valle. Y como es valle, tiene su medicina. Solamente es el pueblo de Cusco, ¿no? El lugar. Sí. Que Cusco como tal es también, entendiendo como la provincia o departamento de Cusco, es pues también tierras altiplánicas, bayunas y amazónicas. Sí, ¿no? Para mí, yo les digo, no, esa sensación a veces teóricamente nomás sabemos, pues, Cusco. Sí. Yo jamás me hubiese imaginado que era místico. Cuando Cusco, mucho hablaban, pues, destino turístico Cusco. Pero cuando ya he llegado realmente a Cusco, no, ciudad de piedras siempre. Sí. Piedras perfectamente apiladas de más de 3 metros, 2 metros, así era. Incluso 4 metros. Su arquitectura de Cusco merece un estudio especializado. Esto no es con el afán de contrariar teorías escritas por la arqueología. Mucho llaman arquitectura inca, dicen. Yo, con mi formación, que también hago investigación etnoarqueológica, nunca han construido eso los incas. Eso ya estaba, ya existía siempre eso. Además, por el desgaste, por el factor de viento, Inca estamos hablando, su establecimiento casi 100 años antes que lleguen los españoles, pero esa estructura lítica es pues miles de años antes que los incas. A veces confunden, ¿no? Pero su vivencia de acá del hermano Víctor es muy importante para poder conocer esos lugares. No la especulación teórica a partir de los investigadores, sino la vivencia propiamente en el lugar. Él decía que a veces hay una forma de discriminación simbólica, pero también en esos lugares hay personas que también viven, practican la cultura como lo hace hermano Vicuña. Sin embargo, nosotros sobre estos aspectos, hermano Víctor, vamos a seguir hablando. Vamos a ir a una pequeña pausa para poder recargar la energía nuevamente y continuar. Entonces, estimados hermanos, después de esta pausa vamos a seguir continuando. Seguimos dando todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Descarga nuestra app gratuita, La Cascada, o visita nuestra web, grupocascada.com. Agradecemos tu paciencia para esperar tu pedido. La Cascada, orgullosamente boliviana.
Las niñas, niños, adolescentes gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código. Es obligación primordial del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos niña, niño, adolescente, asegurar oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente. Regulará la ordenación y manejo de la fauna silvestre y en general la protección del medio ambiente en terrenos de propiedad pública o privada. Están prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana. Se prohíbe publicar ofertas, demandas y organizar propaganda radial o escrita de compra y venta de animales silvestres o sus productos. La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es una verdadera doctrina, dando ejemplo de coexistencia y tolerancia. Voz TV, en cumplimiento a la Ley 12301. Seguimos dando todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Descarga nuestra app gratuita, La Cascada, o visita nuestra web, grupocascada.com. Agradecemos tu paciencia para esperar tu pedido. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ley 453. Ley General de los Derechos de las Usuarias y Usuarios, Consumidoras y Consumidores. Tienen derecho a recibir productos o servicios en condiciones de inocuidad en resguardo de su salud e integridad física. Tienen derecho al acceso a alimentos autorizados de manera regular, permanente, continua y libre. Los proveedores tienen la obligación de brindar atención sin discriminación, con respeto, calidez, cordialidad a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores. Voz TV, en cumplimiento de la Ley 453. Continuaremos después de esta pausa con Víctor. Ya hemos conocido dónde ha ido Víctor, cómo construye esa autoestima para no para aislar, si vale el término, conceptos de discriminación simbólica en las redes sociales. Hoy en día las redes sociales se han convertido en un instrumento de discriminación. Bueno, se respeta la libertad de pensamiento, pero debiera existir también el respeto al otro. El hecho de que se pone sombrero, un wisku, un calla, un polco, es una vestimenta tradicional y en su momento utilizaban personajes importantes, ¿no? No se ponía cualquiera el polco, por ejemplo, las alcas. Pero bueno, ya estamos en otros contextos, pero ahora también sería importante que hermano Víctor nos comentes, cuando tú vas a estos lugares, ¿de qué vives? No, la gente no te regala plata así nomás. Tú tendrías que quizás con el conocimiento de la medicina, de la sanación que manejas tú, tendrías que ir a esos lugares, si vale el término, a hacer un intercambio. Es decir, tú vas a curar, ellos te van a devolver en dinero o en comida, qué sé yo, en hospedaje. Porque la gente entiende que la medicina tradicional simplemente es tomar un mate de coca caliente o tomar mate de manzanilla. Eso es la medicina tradicional para mucha gente, pero la medicina tradicional es mucho más grande que eso. Una pequeña piedra, el hecho de que lleves en la mano puede curar, pero depende qué tipo de piedra también y en qué momento. Hermano Víctor, quisiera que nos sigas contando de estas tus travesías culturales que has hecho en diferentes lugares. Nos comentabas, extracámaras, incluso acá en Achocalla, hay un lugar, yo vivo en Achocalla, pero me estoy enterando, en Huipaca, dices, asimismo también acá en el Alto, y en las provincias, esto es parte de la vivencia. Nos comentes sobre estos, hermano.
Allá, hermano, a lo que íbamos, ¿no? No me valoraba, a veces yo me quería rendir y muchos deben estar pasando por esa misma situación, ¿no? Y yo los animo. Dejen a un lado lo que puedan decir, lo que puedan opinar, lo que puedan criticar, lo que puedan decirte. Y otra cosa es que cómo eres, porque para coincidir a la sociedad, para coincidir a los supuestos civilizados, uno no hemos nacido pues igual a igual. Cada uno hemos nacido de manera simbólica, en un día especial, en un momento especial, hermano. Ya, entonces partiendo desde ese punto, cada ser vivo es especial, hermano. Así es. Tú no tienes por qué imitar a alguien, o por qué copiarlo, o por qué seguirlo, no. O por qué hacer caso, o por qué encajar en las etiquetas de las personas, o de esas grandes que ponen etiqueta, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos dicen, a mí me han dicho indio disfrazado salvaje, ¿no? Entonces, bueno, yo los dejo, ¿ya? Esto, cuando salí afuera primera vez, dicen pues, cuando estás en la casa nomás, no sabes qué clase de casa tienes. Puede estar tu casa huequeándose, puede estar tu casa en peores condiciones. Pero cuando sales fuera de la casa, no ve, decían pues nuestros abuelos. Había una frase ahí, los abuelos decían, Ani uta uyumak muyutate. Eso, ¿no ve? Eso. Tomando ese ejemplo, yo lo he tomado Bolivia como una casa nuestra. Y los que no salen de Bolivia es como no saldrían de la casa. Y yo cuando salí de la casa, o sea, de Bolivia, recién me he dado cuenta cuán valioso era, cuán valioso me han hecho sentir. Hermano Vicuña, gracias por venir. Tu presencia me alivia, tu presencia me anima, tu presencia me alegro. Así me reciben, hermano. Y cosa que aquí no pasa. Cuando yo paso, yo, bueno, allá, aquí, no, eso no ya me está pasando, Señor. Pero cuando estoy afuera, como si fueran pasando vista, cuando hay revista militar, ¿no ve? Pasamos vista. Así me pasan, pues. A veces te pones nervioso, ¿no? Pero a veces también imaginar que tú estás como luz. Yo así me han dicho, no, eres como una luz. Realmente Pachacute está llegando, dijeron los hermanos cusqueños, por ejemplo. Y no solo llegué Cusco, no, Arequipa, Lima. Y ellos dijeron eso. Pachacuti viene. Pachacuti está cerca. Y eso hay que trabajarlo. Para recibir el Pachacuti, para llegar al Pachacuti, tienen que estar listos los corazones. Tienen que estar listos la mente, el cuerpo. Nosotros no somos aptos todavía para Pachacuti. Porque yo no me siento apto, porque realmente nuestros antepasados ya eran hombre medicina. Porque para ser hombre medicina no necesitabas título, no necesitabas portar mucha herramienta. Solo con tu palpar, con tu respirar, con tu hablar, ya curabas personas. Eso me informaron los hermanos Kairos, por ejemplo. Ellos habían sido también parece que habían sido herederos de este Joyana. Ellos, ¿no? Entonces, ellos me cuentan, tu abuelo hemos conocido. Tu abuelo, coca así me explican, ¿no? Así, ¡ja!
puta, ya sabía cada uno cómo éramos. Tú eres así, me han dicho, pucha, no, ahí un reto fuerte me colocaron. Sí. No, yo dije, yo soy humilde, no voy a decir, no, yo soy más capo que eso, o yo igual sé, ¿no? Pero la humildad no, yo soy todavía hijo, iniciado, maestro iniciado. Entonces, Y chomo hogi pascata. ajá, recién, ¿no? Entonces, se sorprendieron ellos. Pero al escuchar eso, mira, ¿cómo te sentirías, hermano? Ustedes han sido genuinos ollides, nos han dicho. Por eso son Ollasuyo. Eso significa territorio de medicina, hombre medicina. Todo lo que hagas es medicina. O sea, eso significa el hombre que hace hoy en día no tiene que ser destructivo, no tiene que enfermar, más bien tiene que ser restaurativo, tiene que ser generar vida, tiene que dar esperanza de vida. Pero hoy en día, ¿qué nos está pasando? Muchos parece que nos preferimos, en vez de dar amor, en vez de dar empatía, cariño, prefieren dar odio, ¿no? Y todas esas antónimos. Entonces, por eso decía yo, nos falta mucho. Pero estamos en ese camino, hermano, como tú, como muchas otras personas que he conocido, estamos en ese camino. Y agradezco también a esta institución que se llama Centro de Integración Cultural e Investigación en Historia Oral Andina y Medicina Ancestral, que está al mando del hermano Manuel Alvarado Quispe. Él es oriundo de, ¿qué se llama? Pues Pacajis, ese sector chuta, ¿qué se llama? Caquiavireño es el Gilata. Eso, Ajaviri me dijo, sí. No, la memoria, gracias por ayudar. Ajaviri soy, dijo pues el Manucho, ¿no? Yo le digo Tata Manucho, pero agradezco a él, ¿no? Porque no solo esto lo que sé me voy a poner crédito, ¿no? Sino esto lo que sé es gracias a los abuelos que me transmitieron, gracias a los abuelas, a los hermanos que me transmitieron, gracias a ellos soy lo que soy, hermano, ¿ya? Entonces, y uno de ellos es esta institución de medicina ancestral, Pacailla. Por ejemplo, aquí el hermano tiene libros escritos también, ¿no? Pero, por ejemplo, el hermano escribía, por ejemplo, Almanaque Ancestral Astronómico. Aquí, por ejemplo, está más de 4,000 nombres en aymara, traducidas en castellano, ¿no? Eso es como la contraversión al almanaque Bristol. Ese almanaque que están puros nombres de santos, vírgenes, ¿no ve? Sí. Pero aquí no vas a encontrar eso, sino su lado ancestral vas a encontrar aquí. Los ajayos, los ajayos, tapis, ¿no? el verdadero, genuino nombre, como eran nuestros antepasados. Con esto, muchos dicen también, pues, Vicuña, ¿tú quieres volver al pasado? Me dicen. Mira, simplemente yo les digo, una cosa es echar una mirada, otra cosa es volver a la antigua. En este caso yo no les estoy diciendo que volveremos hace 10,000 años, sino daremos una mirada a 10,000 años. Hay una frase muy enraizada, muy representativa en las comunidades, ¿no? Me hubiera gustado que esta frase esté en la Constitución Política del Estado, dice, ¿no? O sea, no siempre decir, yo voy a ir adelante, pero también hay que mirar atrás. No toda la vida tenemos que mirar atrás, también tenemos que mirar adelante, ¿no? ¿Cómo, Janichila? Así es, hermano, ¿no? Entonces, eso se cumple, hermano. Porque eso es la gran filosofía de nuestros antepasados, ¿no? Eso no solo era teoría, pues, ¿no? Es sus experiencias vividas que nos han dejado nuestros abuelos. Eso, hermano, ahora
Tú me decías cómo es que no conozco, ¿no? Esta institución paqueña, pero está en Uipac, comunidad Uipac. Allá, por ejemplo, practicamos temazcal, dicen, ¿no? En idioma selva, creo que lo llaman como temazcal, pero en idioma aymara lo hemos llamado como humpichi. Humpichi. Ajá, humpichi, como donde tú entras como una sauna, digamos, ¿no? Ya. Ahí te juntas. Sí, sí, sí. Ahí pelado tienes que entrar. Ya. Sí, o sea, sin ropa, sin manilla, sin arete. Pelado como naciste, como viniste al mundo para renacer de nuevo. Ya. Sí, ahora no crean que hay personas que dijeron, pues, yo entré, no pasó nada, están mamando. Así, ha habido personas así. Es que la cosa es ambos, hermano. Claro. O sea, el ajayo tiene que conectarse. Sí. Yo puedo estar en el mejor hospital, con el mejor médico, pero si no tengo ese ajayo conectado, Eso no puede es. ser efectivo. Eso es lo que pasa. Tienes que poner tu parte también. Tienes que habilitar, flexibilizar. Tienes que, si eres rudo, tienes que flexibilizar, tienes que ablandarte, hermano. Y ya pues ahí, en un momento, las frecuencias engranan Sí. y se curan. Y esto no solo se puede curar con vapor, con humpichi. Nosotros hemos visto, por ejemplo, las personas nos curamos de acuerdo a cuántos sentidos tengamos, hermano. Ya. El hombre, por ejemplo, la ciencia convencional, ¿cuántos sentidos 5 tenemos? sentidos. 5, ¿no ve? Ahí nos han enfrascado. Y las mujeres el sexto, dicen, ¿no? Sexto ya. En ese cubo de sexto o ese cubo de 5, nadie ha podido romper. Tampoco nadie, ¿no? Pero los rebeldes han roto ese paradigma. Ya. Pero muchos se han quedado en ese 5. Pero según nuestros ancestrales, había habido pues más de 8 sentidos. Mira, a ver. Aparte del sentido tacto, olfato, gusto, ¿qué más hay? Vista, oído, ¿no ve? Hay pues clarividencia, Ya. clariaudiencia, la intuición ¿Y la samka no está dentro de eso? está ahí. Porque Eso la, más 9 sería. la samka es un sentido Ajá. también, o sea, Así que es. anticipa algo que va a pasar, ¿no? Sí, así es, hermano. Entonces, se evolucionan, así que yo les digo, ¿no? Si existe 8 sentidos, entonces tú te puedes sanar mediante 8 vías a tu cuerpo. ¿Cuáles serían? A través de tu vista puedes sanarte. Unicatasa, ¿no? Única se que una joyas jasmaja, porque o alguien te aparezca, porque cuando alguien te aparece te enfermas por la vista. Sí. Entonces, Sustja, por ejemplo. ajá, es Sustja. por la vista. Ajá. Y cuando te agarra, ¡pum!, de repente alguien, es tacto por secas. Otra, por ejemplo, larpa. Sí, Pisi hiwat ano hiwat unijasao o surar menacaj o suntej, dicen, ¿no? Sí. Larpa. Eso es simplemente La qué vista. interesante, ¿no? Al ver en castellano el perro o el gato muerto en el lugar, la mujer en gestación, ve y se enferma. Pero esa enfermedad no se traduce en la madre, sino se traduce en el hijo. Larpa wawao, dice, ¿no ve? sí, Y esa larpa, por ejemplo, hoy en día la ciencia no puede explicar eso. O sea, mira, la mamá ve un gato y un perro muerto en la pampa, en el lugar por donde caminaba, y esto se manifiesta la enfermedad después de que ya ha nacido y que está a punto de cumplir el primer año. ¿No ven? sí. Ahí íbamos, ¿no? Por ejemplo, por tacto, por simple tocar, Yamtasa. sí, llamtasa, se curan también, hermano. Ya. Y hay personas que no se curan ni con vista ni con llanta, se curan con Muktasa. api. Sí, entonces, imagínate, mira, eso, no sé de cómo me nació,
En un sueño me han avisado los abuelos, Vicuña, te puedes curar a través de música, me dice. Ah, claro, a través de oído. Justaza. Porque a la vez también nos enfermamos a través de oídos. Sí, Cuando alguien de repente le grita, ¡pah!, te enfermas. sí. Si te enfermas por oído, ¿por qué no te puedes sanar también por el mismo oído? No, así había sido. Sí. Y a través de nariz nos curamos también. Muctaza, ¿no? Muctaza. Y a través de sabor nos curamos también. A través de maltaza. Maltaza. Y hay otro. A través de samka nos curamos. Sí. Y a través de... Hay otro, pues, claro, audiencia. Por más que seas sordo, puedes escuchar con el cerebro, hermano. Hay una cosa típica en las prácticas todavía, en algunos, no en todos, dicen, ay, con la ponichini, ay, camasta ponchini, ¿no ve? Sí, O a veces, a ver, puyuk inchum protata mucatane con ajanes. Son eso. prácticas que la ciencia no explica hoy en día. Bueno, pues, eso era civilización, hermano. Claro. Una Eso avance. era medicina de alta tecnología, hermano. Pero hoy en día nos dicen retrasados, arcaicos. Sí. Mira, parece que más bien nos hemos vuelto arcaicos. Nos hoy hemos en día. estancado. Sí, porque necesitamos, no sé, cada vez dependemos de artefactos, de equipos. Una persona hoy en día sin pastilla ya no puede vivir, sin cápsula. La medicina convencional nos ha distraído. Así es, hermano, Wari. Wari Vicuña, para mí, esa palabra Wari Vicuña tiene mucho significado, porque hay apellidos Wari también, o sea, hay Waricallos también. En mi comunidad, en Chajana, de donde vengo yo, hay Waricallos. Y Wari también es una cultura contemporánea con la cultura tihuanacote. Mira, hermano, Wari, me encanta cómo practicas la cultura en otros lugares. No todos hacemos, ya que en caseo, ¿no? Pero lo haces vos con mucha autoestima. Es otro de los libros que yo he escrito, Principios de la Democracia Comunitaria. Sarawi na casa apapitao, kun jamasa muitasi kupichi caro, todo eso. Entonces, hermano Wari, quiero obsequiarte este libro para que tú también pues practiques, lo leas y también alimentar todo esto que haces, ¿no? Porque muchas veces con lo que dices, con lo que haces, la vivencia está también. Entonces, hermano Víctor, vas a equipar todo eso. Allá Gila. Paisuma Tata Sabino. Sarawina casa nacha chilana kan sarawina casa pachar salteasca quiñan. Marcas Nairar y Tasca quiñan. Hermano Víctor, para tu despedida ya, porque con esto ya nos vamos a ir. Eso es lo que llevo, hermanos, hermanas. Si alguno me pregunta, kunambis hakpachakawareja. Mi presencia, todo lo que hago, siempre pido que sea de salud, que sea de bendición, que sea de fortaleza, que sea medicina. Ya entonces, como la llave fundamental, siempre tienen que portar tari, istalla. Esta es tari con coquita y su yuctita. Siempre yo he llevado esto, ¿no? Entonces a los hermanos venezolanas igual se han sorprendido. Y hay personas que todavía no conocen la coquita y en otros países todavía se ha visto como un delito. Sí. Y a mí me han querido coartar, ¿no? Y aún así yo hice respetar lo que es la coquita porque no manejo por simple capricho, no manejo por gusto, sino por respeto y por cómo es llave para entrar a esos lugares. Y con eso quiero decir, no se olviden, hermanos, hermanas,
no se olviden de dónde son, practiquen lo que es la medicina. La medicina no solo está en los hospitales, la medicina no solo está en las farmacias, la medicina no solo está en los centros de salud, la medicina está en todas partes. Y también puede estar en tu profundo chuima, la medicina. A veces mucho miramos afuera, no nos miramos adentro. Y los que se sanan también mirándose adentro nomás también se sanan. ¿Cómo? Con autodisciplina, con autoeducación, con autosuperación. Y eso nomás diría, hermano, allá panihilatananku llaganaka paisuma. Yakarat kama niuhila. Yakarat kama tupananchis kama. Bueno, estimados hermanos, eso ha sido por hoy. Simposios Culturales con Sabino Chávez, siempre hablando sobre el saber y conocimiento ancestral de nuestros pueblos. Acá no hacemos política, acá no hacemos ideas que pueda causar debate político. No, acá solamente hablamos de lo que es el saber y conocimiento ancestral. Hasta la próxima, estimados hermanos, y ya vamos a estar retornando.